Hay niños que olvidamos incluso cuando aún están aquí. Y a veces, es en el silencio de estos olvidados donde resuena el mayor de los llantos. Hola y bienvenido. La voz del anciano era profunda, suave, un poco desgastada por los años. Miró a los niños, cuyos rostros brillaban de inocencia iluminados por las llamas danzantes de la fogata. El viento agitaba suavemente las hojas del árbol que estaba encima de ellos, como si quisiera escuchar también. Esta noche voy a contarles una historia real, pero una que nadie ha contado nunca en voz alta. La historia de un niño al que ya no llamaban por su nombre, porque con el tiempo, incluso las palabras lo habían abandonado. Cerró los ojos por un momento. Luego, lentamente, abrió la memoria. Su nombre era Lino. Tenía 9 años cuando el mundo decidió olvidarlo. Era un niño pequeño, de mejillas hundidas, cabello desordenado y ojos oscuros demasiado grandes para un rostro tan joven. Ojos que casi nunca parpadeaban, como si tuvieran miedo de perderse algo. O alguien. Lino vivía en una casa al final del camino, donde la hierba ya no crecía y los pájaros nunca paraban. Una casa de piedra fría, persianas cerradas, silencios que hacían más ruido que un grito. Fue en casa de su tía Morín, una mujer seca como la madera muerta, con el rostro demacrado, sin sonrisa ni perdón. Ella nunca había querido tener hijos, pero ella había aceptado a Lino como se acepta una bolsa de ropa sucia que dejan en la puerta. Ella le había dado el ático. No es una habitación, no. Un viejo ático con vigas crujientes, un suelo polvoriento y una ventana rota por la que soplaba el viento todas las noches. Dormía sobre un colchón derrumbado, rodeado de cajas de cartón, telarañas y olor a madera húmeda. No había juguetes, sin fotos, solo él. Por la mañana Lino bajó las escaleras silenciosamente. Sabía que un golpe fuerte de zapato podía desencadenar una tormenta de reproches. Lavó los platos de ayer, preparó café para su tía, sin esperar una mirada y mucho menos un gracias. Comía una rebanada de pan duro, a veces nada. Y él iba a la escuela, con los hombros encorvados y la mirada fija en el suelo. En la escuela nadie le hablaba. Él no tenía amigos. Era el niño que nunca levantaba la mano y que miraba por la ventana cuando los demás se reían. El maestro a veces se olvidaba de llamarlo para pasar lista, pero él seguía respondiendo, en silencio, en su cabeza. Presente, estoy aquí. Por la tarde, volvió a casa, ordenó la casa, fregó el suelo, reparó lo que se podía reparar. ¿Qué pasa si rompió algo? Ni siquiera necesitó decirlo. Su tía lo sabía, y sus manos se llenaron de ira. No gritar, sin argumentos, solo esa mirada helada y gestos secos. Aprendió a hacerlo todo a la perfección. Nunca dejes ni un grano de polvo tirado. Nunca olvides cerrar el grifo, adivinando lo que su tía quería antes de decirlo, como un pequeño soldado silencioso en una guerra invisible. Una noche, encontró un viejo pañuelo de tela en una caja de madera. Lo abrazó. El olor le recordó algo. Tal vez su madre, o un sueño. Él ya no lo sabía. No recordaba sus voces, solo una risa lejana, una luz suave, una canción vespertina. Todo lo demás se había desvanecido, y aún así, nunca había llorado. Ni una lágrima. No es ninguna queja como si incluso eso estuviese prohibido. El anciano se detuvo. El silencio se espesó a su alrededor. Una rama crujió suavemente sobre sus cabezas. Los niños contuvieron la respiración. Un niño pequeño al fondo del círculo susurró. ¿Y Lino no dijo nada? ¿Ni siquiera en la escuela? El anciano asintió lentamente. No, porque entendió algo que a muchos adultos les lleva años comprender. Hizo una pausa. Y a veces, en la oscuridad de su habitación, se preguntaba si era posible morir incluso respirando. El anciano enderezó un poco la espalda apoyándose en la corteza nudosa del árbol. Sus ojos, húmedos por un pasado demasiado pesado, recorrieron lentamente el círculo de niños que lo rodeaba. Algunos estaban acurrucados bajo las mantas,
Otros lo miraban sin pestañear, pendientes de cada una de sus palabras. «¿Sabes?», dijo en voz más baja. «Todo el mundo piensa que el dolor es lo que se puede ver. Un moretón, una herida, un grito. Pero hay golpes que se dan desde dentro, donde nadie mira, donde nadie extiende la mano. Y esos golpes son los más difíciles de curar». Los días habían empezado a parecer iguales para Lino. Levantarse antes del amanecer, pasos cuidadosos en las escaleras para no despertar a su tía. La cocina helada, la luz apagada de una bombilla cansada. Y colocó con cuidado la pesada tetera sobre la estufa, esperando que el silbido del té caliente no lo irritara. Maureen no habló por la mañana. Ella estaba gruñendo. Levanta la mano si el pan estaba demasiado tostado. Suspiró fuerte si la leche estaba tibia. Pero no fueron estos gestos los que más dolieron. Fueron los silencios. Los largos silencios. Aquellos que te hacen creer que no existes. Lino se estaba acostumbrando a caminar conteniendo la respiración. Nunca cierres una puerta demasiado rápido. Contestar antes de hablarle. Vivía con miedo a las pequeñas cosas, a las cosas que otros pasan por alto. Una servilleta torcida, una silla mal colocada, una migaja en la mesa. Había aprendido a anticipar la ira, sentirlos venir como sentimos una tormenta en el aire, y había aprendido a tomarlo, no gritar, sin argumentos, solo esa mirada gélida, esa bofetada repentina, ese castigo silencioso. Un día, mientras barría el patio trasero, se detuvo un momento para mirar las nubes. Eran altos, largos y ligeros como el algodón. Lino los envidiaba. Podían ir a donde quisieran. Levantó el brazo solo para saludarlos, como un niño hablando con amigos imaginarios. Maureen lo observó desde la ventana. Cuando él regresó, ella le arrebató la escoba de las manos. ¿Ya terminaste de soñar despierto como un idiota? ¿Para qué crees que sirven las nubes? Para nada. Igual que tú. Él no respondió. Él nunca respondió. Él entendió. En esta casa, responder es provocar. Callar es sobrevivir. En la escuela se hizo pequeño. Se encontraba en un rincón del patio con las manos en los bolsillos. Mientras los demás jugaban a la pelota o se perseguían riendo, él dibujaba formas invisibles en el polvo. Observó a otras madres recoger a sus hijos a la salida. Brazos, sonrisas, a veces dulces. Él regresaba solo a casa. Siempre. Y a veces los niños se daban vuelta y lo veían irse. Pero nunca por mucho tiempo. Rápidamente apartamos la mirada de aquello que no entendemos. Un día, un maestro joven y gentil lo tomó aparte. Ella le tocó el hombro. Él saltó. ¿Estás bien, Lino?, ella preguntó con voz tierna. Él dudó. Él quería hablar. Quería decirle que tenía dolor. No en la pierna. No en el brazo. Pero en todas partes más. Pero miró sus zapatos. Luego mintió. Sí, señora. Y sonrió. Una pequeña sonrisa. No para tranquilizar a la señora, pero para convencerse a sí mismo, a él. Por la noche, encontró un viejo cuaderno en el fondo de un cajón. Arrancó la cubierta dañada. Con un lápiz desgastado dibujó un pájaro. Grande. Gratis. Alas abiertas de par en par. Se lo imaginó elevándose hacia el cielo, por encima de la casa, lejos de todo. Escondió este dibujo debajo de su almohada, como un secreto, un sueño en papel. Pero a Maureen no le pasó nada por mucho tiempo. Un día, mientras cambiaba las sábanas, lo encontró. Ella no dice nada. Ella lo miró, largo y tendido. Luego rompió la sábana, despacio. Cada lágrima, como una herida de cuchillo. Los pájaros no vienen a por niños como tú, ella dijo, y arrojó los pedazos al fuego. Lino no gritó. Él no rogó. Él simplemente se quedó mirando las llamas. Vio su sueño convertirse en humo. Esa noche permaneció despierto con los ojos abiertos en la oscuridad. Podía oír la lluvia golpeando la ventana rota del ático. Abrazó sus rodillas contra su pecho, y en su cabeza seguía repitiendo: un día volaré, aunque nadie me vea. El anciano se detuvo. Un niño, con lágrimas en los ojos, susurró: ¿por qué no dijo nada?
porque no estaba gritando. El anciano lo miró y luego respondió con voz profunda y lenta, porque a veces es más fácil sufrir en silencio que esperar en vano. Y entre el crepitar del fuego, mientras la noche parecía cerrarse sobre ellos, susurró. Él lo entendió. A veces los muros duelen más que los puños. La noche se había espesado alrededor del viejo roble. El fuego crepitaba, más bajo, más rojo. Los niños seguían allí, congelados, como si el aliento del anciano los mantuviera vivos. Se inclinó ligeramente hacia ellos, su voz más profunda, como un susurro que solo la noche podía transportar. Sabes, incluso en los lugares más oscuros, a veces se cuela un milagro. No es un gran milagro, no. No aquellos que lees en los libros. Pero una pequeñita, un aleteo, una luz en una mejilla. Y a veces eso es suficiente para reavivar un alma. Esa mañana, Lino se despertó con un dolor en el pecho. No era un dolor físico, sino un peso invisible, como si alguien le hubiera metido una piedra bajo la piel mientras dormía. Bajó las escaleras silenciosamente, pasó junto a su tía que leía un viejo periódico amarillento sin levantar la vista y salió al jardín. El cielo estaba gris, pero no amenazante. Un gris suave, como una manta gastada. Caminó hacia la vieja higuera que había en la parte trasera del patio. Allí, al pie del árbol, algo se movía. Un pajarito, temblor, herir, un ala doblada y esponjosa, como si hubiera sido arrugada por el viento. Lino se pone en cuclillas. Él ya no se movió. Extendió las manos lentamente, muy lentamente. Y el pájaro, contra toda lógica, no voló. Él lo tomó con cuidado. Sintió el pequeño y frenético latido de su corazón contra su palma. Casi tenía lágrimas en los ojos. Era la primera vez en mucho tiempo que una vida distinta a la suya confiaba en él. Subió en secreto al ático. Colocó el pájaro en una caja de cartón forrada con un trapo viejo. Lo llamó Milo. Era un nombre suave y cálido, fácil de susurrar. Durante los siguientes días, Lino vivió para Milo. Recogió migas de pan, llenó un pequeño tapón con agua y le habló suavemente al oído. Y cada noche le contaba historias inventadas, bellas, extrañas. Dijo que eran dos viajeros camino del mar, que allí el aire olía a vainilla y los pájaros bailaban al sol. Se rió entre dientes cuando Milo parpadeó, y por primera vez en años, Lino se rió. Había encontrado algo que creía muerto, la ternura, y escondió esta ternura como un tesoro prohibido. Vivía con el miedo de que Morín descubriera el pájaro. Se volvió más cauteloso, más discreto, incluso más silencioso. Pero la luz en él había cambiado. En la escuela, a veces miraba hacia arriba. Observó las ramas a través de la ventana. Dibujó alas en los márgenes de sus cuadernos. Escribió la palabra libertad sin entender realmente lo que significaba, pero sintió que brillaba en algún lugar más allá del horizonte. Un día, cuando regresaba a casa, oyó un grito, un llanto seco, duro. ¡Lino! Se quedó congelado. Subió las escaleras de 4 en 4, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La puerta del ático estaba abierta, y la caja vacía, el trapo tirado al suelo, el cartón pisoteado. Su tía estaba allí, con una zapatilla en la mano, manchada de plumas. Ella no había dicho nada, ni una palabra. Ella simplemente había pisado el sueño y lo había silenciado. Lino no gritó, él no lloró. Se sentó en un rincón con las manos sobre los oídos y empezó a tararear una melodía que no conocía. Quizás una canción que le habían susurrado alguna vez, quizás el canto del pájaro. Se quedó allí toda la noche, con los ojos abiertos y mirando al techo. Ya no veía las telarañas ni las grietas. Miró al cielo a través de las rejas, y en su cabeza, Milo seguía volando. Al día siguiente hizo algo que nunca se había atrevido a hacer. Él escribió, no en el papel, ya no tenía más, pero encontró una sábana vieja. Con un trozo de carbón, trazó estas palabras, torpe y tembloroso. Quiero irme, quiero volar. No soy una rata, soy un pájaro. Estoy vivo. Dobló la sábana,
lo escondí debajo de una tabla del suelo. No era un fugitivo, no era una amenaza, fue una promesa. Ese día en la escuela, no miró al suelo, miró las nubes, y por primera vez se atrevió a imaginar que otro mundo era posible. El anciano se quedó en silencio, largo y tendido. Luego continuó, con una voz más lenta y frágil. A veces lo más difícil no es la jaula, sino saber que tienes alas pero nunca aprendiste a volar. Un niño olfateó suavemente. Una pequeña voz preguntó, «Amaba mucho al pájaro, ¿verdad, abuelo?» El anciano sonrió tristemente. La amaba, como amamos lo único que nos comprende cuando todo lo demás nos destruye. Y luego, cuando volvió el silencio, añadió, «Esa noche no durmió. Se mantuvo despierto como un soldado esperando que el mundo cambiara». El fuego crepitaba ahora más silenciosamente. No era más que un círculo de brasas rojas, pero los niños no se habían movido. Ninguno de ellos parecía cansado. Sus ojos parecían fijos en los labios del anciano, cuya voz temblaba esta vez, no por cansancio, sino por la emoción. Podrías pensar que después de eso murió para siempre, ¿eh? Pero no. Incluso los niños rotos pueden reavivar una llama. Uno muy pequeño. A veces, basta con respirar un poco más. En los días siguientes, Lino ya no habló con Milo, pero en su cabeza la voz del pájaro seguía viva. Ella lo animó. Ella lo empujó a observar, a sentir, a escribir. Volvió a garabatear, no en papel. No le quedaba ninguno, sino en trozos de cartón, en las paredes del desván, a veces en sus propios brazos, que luego lavaba antes de que su tía lo viera. Él escribió todo, lo que no dijo, lo que no podía gritar, su ira, sus miedos, sus recuerdos, sus sueños. Escribió como quien respira en un espacio estrecho, entre dos paredes que se cierran. Una mañana, mientras Morín estaba fuera, encontró un viejo cuaderno en la cocina. Las páginas estaban húmedas, algunas pegadas, otras manchadas de grasa, pero a sus ojos era un tesoro. Subió al desván, sopló suavemente sobre las páginas, las abrió una a una, con cuidado, como si manipulara algo sagrado, y comenzó a escribir de nuevo, con la mina de un lápiz roto, con las uñas a veces, cuando ya no le quedaba nada. Él contó su propia historia, el que nadie vio. Todas las noches, después de los quehaceres, los insultos, el pan duro y las amenazas, se escapaba allí arriba y hurgaba en su cuaderno como en un bosque secreto. Escribió que su tía era un monstruo que se tragaba la luz, que la escuela era una isla sin puente, que su habitación era un barco esperando el viento adecuado para zarpar. Y por encima de todo eso estaba Milo, su amigo. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba contra el tejado como tambores tristes, bajó al patio. Levantó la cabeza hacia el cielo, extendió los brazos. Él no sabía por qué. Quizás quería decirle al mundo, «Estoy aquí». Pero nadie respondió. Nada. Solo el viento, solo agua, solo el frío. Fue entonces cuando oyó un ruido detrás de él, un paso. Él se dio la vuelta. Un hombre, alto, encorvado, con el pelo despeinado y el abrigo empapado. Era el vecino, el que vivía solo, un poco más lejos. A veces pasaba sin hablar. El hombre lo miró. Un largo tiempo. Luego, sin decir palabra, extendió la mano. En su palma, una naranja. Una simple naranja. Redondo, cálido, suave. Una ofrenda. Lino lo tomó, sin hablar. Él la abrazó fuertemente. No comerlo, pero porque era lo primero que le habían dado sin esperar nada a cambio. Volvió al desván con la naranja en la mano, como si fuera una piedra preciosa. Él no durmió. Él pensó. Él soñó. Pensó, solo por un momento, que podía cambiar su vida. Pero los milagros son estrellas fugaces, brillan, luego desaparecen. 2 días después, Morín encontró el cuaderno. Se olvidó de ocultarlo. Ella no gritó. Ella no dice nada. Ella lo leyó, en su totalidad, despacio. Luego lo arrojó al fuego, sin siquiera mirar hacia arriba. Y ella dijo, con una voz plana,
casi divertida. ¿Quieres escribir? ¿Quieres ser poeta ahora? Pobrecito, ni siquiera puedes ser normal. Lino se quedó allí congelado. Escuchó las palabras ardiendo. Vio sus frases convertirse en humo y elevarse hacia el techo como oraciones asesinadas. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. No fue un grito. No es ninguna queja, pero algo dentro de él acababa de desgarrarse. Algo silencioso, profundo. Esa noche no durmió. Él permaneció sentado contra la pared y comprendió una cruel verdad. Las palabras pueden salvar, pero también condenar. Juró en silencio que nunca volvería a escribir, que nunca volvería a soñar, que nunca volvería a creer. El anciano miró hacia abajo. Su voz era ronca, quebrada, casi un susurro. Fue esa noche que Lino empezó a callarse para siempre. Él no dejó de hablar. No, él dejó de existir. Un niño pequeño abrazó su manta. Una voz frágil preguntó, y al menos lloró. El anciano meneó la cabeza. No, fue peor que eso. Miró el fuego y sonrió. Una pequeña sonrisa, la de alguien que entendió que incluso la esperanza puede ser una trampa. Y en el silencio añadió, no fue un grito lo que oímos, pero fue un grito de todos modos. El viento se había levantado alrededor del árbol. Las llamas del fuego parpadeaban, proyectando sombras en movimiento sobre los rostros atentos de los niños. Algunos se llevaban los brazos al pecho, otros tenían los ojos rojos, pero ninguno hablaba. El anciano miró las estrellas, como si buscara a Lino entre ellas. Hay mañanas en que el silencio pesa más que el cielo. Esa mañana fue la última. Lino ya no tenía cuaderno, no más lápices, no más palabras. Vivía como un autómata. Bajaba las escaleras, hacía café, barría el patio, recibía las bofetadas de la mirada de su tía y volvía a subir al desván como un fantasma que regresa a su tumba. Ya no estaba soñando, o al menos sus sueños ya no venían a buscarlo por las noches. Se quedaron afuera, golpeando la ventana, pero él ya no les abrió. Y luego estaba el frío, un resfriado que se coló una tarde de noviembre en sus huesos, en sus manos, en su garganta. Una fiebre. Primero discreto, entonces invasivo. Estaba temblando bajo su fina manta. Estaba sudando y luego le castañeteaban los dientes. Pero él no cayó. Sabía que los enfermos no son bienvenidos en hogares sin amor. 3 días, 3 noches. El ático se convirtió en un barco que flotaba en un río en llamas. Lino estaba hablando consigo mismo. Para Milo, a su madre, a la naranja que le regaló el vecino y que tenía guardada, intacta, en una caja. Estaba contando una historia. Uno último. La historia de un niño que se quedó dormido una mañana y que despertó en un mundo sin dolor. A la 4ª mañana no se levantó, no bajó a tomar café, no barría el patio, no respondió al llamado agudo de su tía. Morín subió las escaleras. Enojado. Ella abrió de golpe la puerta del ático y se detuvo. Lino estaba acostado con los brazos cruzados sobre el pecho, sus mejillas pálidas, sus labios se separaron, pero en su cara, una sonrisa. No es una sonrisa feliz, ni una sonrisa de placer, una sonrisa de paz, como si por fin hubiera encontrado un lugar donde tenía derecho a existir. Ella no lloró, ella no gritó. Ella simplemente cerró la puerta. El vecino vino, alertado por el silencio. Él subió y encontró a Lino. Y también encontré, debajo del suelo, la sábana, la hoja en la que estaban escritas, con letra temblorosa pero decidida, las siguientes palabras. Quiero irme, quiero volar. No soy una rata, soy un pájaro, estoy vivo. Al día siguiente se celebró una ceremonia discreta. Nadie en el pueblo dice mucho. Pero la profesora, entre lágrimas, leyó el texto en voz alta delante de los alumnos. 1 minuto de silencio. Y un silencio que duró mucho más de 1 minuto en algunos corazones. Años más tarde, la escuela pasó a llamarse Escuela Lino. No en su honor, pero en memoria de todos aquellos que olvidamos con demasiada facilidad. El anciano se quedó en silencio. Un largo tiempo.
Entonces, con voz casi quebrada, Lino nunca tuvo un hogar. No precisamente, pero se convirtió en una voz, un susurro, una pluma llevada por el viento. Un niño preguntó en voz muy baja, ¿crees que está volando ahora, abuelo? El anciano sonrió tristemente. Él vuela, y nunca volverá a bajar. Y mientras las cenizas del fuego danzaban en el aire, susurró la última frase. Y a veces los niños vuelan más alto que los pájaros,